quisiera yo empezar, ¿verdad? Preguntándote algo. Creo que a partir de la pandemia para acá, las ventas en línea se volvieron un hit, ¿no? ¿A poco no? O sea, antes era así como que comprar algo en línea, quién sabe si, no sé, como que era algo muy complicado, ¿no? Entonces las ventas en línea se volvieron un hit muy bueno, un mercado muy grande. Y la mayoría de nosotros quisiera preguntarte si alguien ha comprado algo en línea. Sí, lo que sea, sí, sea un resistol. ¿Ok? Varios, ok, muy bien, sí. Hay hoy en día existen muchísimas páginas, ¿no? Muchas plataformas en las cuales tú puedes comprar algo, ¿no? Ya hasta el súper te lo llevan hasta tu casa, o sea, algo impresionante. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que compras algo en línea y no recibes exactamente lo que tú esperabas, ¿no? Por ejemplo, como mujeres nos pasa, ¿no? Compras algo que está ahí, lo ves en la modelo o lo ves ahí en la página y dices, ay, esta blusa está padrísima, ¿no? Y incluso hicieron unos memes por ahí, ¿no? Cuando no recibes lo que pediste, ¿no? Y entonces te queda la blusa mal o es una talla súper chica la que tú pediste o súper grande. Y bueno, gracias a Dios existe el devuélvelos, ¿no? Sin costo, tienes ahí algunas cosas. Entonces dices, no, pues esto no me sirve, ¿no? Y sí nos ha pasado a varios de nosotros, ¿no? Y ¿por qué comienzo esta charla, verdad? Comentándote esto, porque a muchos de nosotros nos pasa en nuestra vida que estamos viviendo o que estamos recibiendo algo que no se parece nada con lo que yo soñé. Si estoy viviendo una vida que tal vez no era la que yo esperaba, estoy en la escuela en la que yo no quisiera estar, no he recibido esa promesa incluso que Dios me dio, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha estado orando por su familia, tal vez no han recibido esa contestación de un papá convertido a Cristo o de un hermano convertido a Cristo. Y a veces es frustrante. A veces es frustrante, ¿no? Porque tú esperabas algo o tus expectativas eran de tal manera que pues cuando tú estás viviendo o cuando no estás viviendo, ya sea una o la otra, aquello que tú estás esperando o deseando se vuelve algo frustrante, incluso desesperante, porque pareciera que pues las cosas no van como tú esperabas. O pareciera que Dios ya se olvidó de nosotros, ¿no? Y muchas veces estamos tan insistentes en que eso que anhelamos se cumpla en nuestra vida, que llega un momento en el que decimos ya me rendí, porque han pasado los años y han pasado los días y bueno, y no veo nada más respuesta. Y lo que estoy viviendo no se compara al sueño de mi vida. Y vamos hoy a aprender. Por eso se llama la charla, rindo mi voluntad a ti. ¿De qué manera nosotros podemos dejar nuestra voluntad en las manos de Dios? Decirle, Señor, rindo mi voluntad a ti. Y te voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Lucas 22. Lucas 22, 39. La mayoría ya lo trae en su teléfono, creo que ya muchos no cargan Biblia, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que la leas, ya sea en digital o física. Lucas 22, 39. Y bueno, te voy a invitar que lo vayas leyendo conmigo. Dice la palabra de Dios, Jesús ora en Getsemaní. Quiero platicarte algo brevemente. Esta parte de la Biblia es una de las cosas más impresionantes que podemos leer porque vamos a leer cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. El Señor Jesucristo ya sabía que venía el momento de ser crucificado. Entonces dice la palabra de Dios que va y ora ahí al Getsemaní y vamos a leerlo. Dice ahí, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Fíjate, aquí hay una palabra muy importante, dice que se fue como solía hacerlo.
O sea, no fue ese día solamente que fue a orar, sino el Señor Jesucristo constantemente iba a orar a este lugar. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínate la agonía tan grande que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Sabía lo que iba a pasar, sabía lo que venía. Sabía que iba a ser crucificado, sabía que lo iban a escupir, sabía que le iba a doler, sabía que lo iban a latigar, sabía perfectamente lo que iba a pasar, y por eso era tan grande su agonía. ¿Y qué le dice ahí a Dios? Le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si yo lo pudiera interpretar a palabras actuales, le podríamos poner ahí: si es posible, no permitas que yo pase por esto. O sea, si tú puedes hacer algo, hazlo. Pero le añade adelante: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, sí le estaba pidiendo a Dios, le estaba diciendo: Dios, por favor, si de verdad es posible, que no pase por este sufrimiento, que no sea necesario, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo más grande de la historia, a rendir nuestra voluntad a Él. Y ese es el primer punto de esta charla: rindo mi voluntad a ti. ¿Sabes? Aprender a rendir nuestra voluntad es saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Creer que la voluntad de Dios es mejor que la mía. La palabra de Dios dice te lo voy a decir solamente, en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y al rendir nuestra voluntad a Dios, le estoy diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú eres mejor que yo, más bueno que yo, y los planes que tú tienes para mi vida son mejor aún de los que yo anhelo o sueño. Y por eso iniciamos esta charla diciéndote: muchas veces recibes o vives lo que no esperabas, o no estás viviendo la vida de tus sueños. Y créeme, y te lo voy a decir, no siempre se vive la vida de nuestros sueños. Va a haber momentos en nuestra vida que no recibamos lo que estamos pidiendo, o incluso recibamos algo que ni siquiera nos gustaría recibir. Pero a través de este ejemplo de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes algo? Tal vez no estoy viviendo la vida de mis sueños, tal vez no estoy en la escuela que yo quisiera, tal vez yo no estoy en la familia que yo quisiera tener, tal vez mi papá todavía no llega a los pies de Cristo, tal vez no estoy recibiendo lo que tendría que recibir. Pero ¿sabes qué? Rindo mi voluntad a Dios. Señor Jesús, si quieres, puedes hacerlo. Si quieres, puedes darme esto que te estoy pidiendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces vamos delante de Dios en oración y le pedimos, ¿no? Dios, te pido por mi escuela, por mi trabajo, por mi pero se nos olvida: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si algo podemos llevarnos el día de hoy de esta charla, es eso: que cada vez que tú ores, y que cada vez que oremos y que vayamos delante de Dios y le pidamos y pongamos delante de Dios nuestras peticiones, que muchas de ellas no son malas, al contrario, la salvación de tu Padre pues es algo bueno y es algo que todos esperábamos aquí, ¿no? Pudiera ser que casarte, pudiera ser entrar a un trabajo, pudiera ser entrar a esa prepa, esa universidad que tanto estás esperando, pudiera ser incluso comprarte esos tenis que tanto has anhelado. Y tú se lo puedes pedir a Dios.
pero que siempre nuestra oración termine que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Porque yo al decir eso, no solamente estoy repitiendo algo que tengo que decir, sino estoy declarándome, estoy a mí misma diciéndome que yo confío en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el segundo punto de este mensaje es cómo rendir mi voluntad a Dios. Ok, a ver, Arlen, ya me dijiste que yo tengo que rendir mi voluntad a Dios, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para rendir mi voluntad a Dios? Quiero decirte algo, por eso el pasaje bíblico dice que como solía el Señor Jesucristo hacerlo. El Señor Jesucristo conocía perfectamente quién era Dios, quién era su Padre. Conocía que su Padre lo amaba. Conocía que su Padre siempre había deseado lo mejor para él. Conocía que su Padre siempre iba a estar con él. Conocía el amor que tenía su Padre hacia él, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos rendir nuestra voluntad a Dios? Incluso, joven, te puedo decir aquello que le has negado a Dios y que Dios te ha pedido y decirle, ok, Señor, ya me cansé, te lo entrego, me rindo. Te lo entrego porque sé que tu voluntad es mejor que la mía. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien fácil, conociendo al Padre. ¿Qué necesitamos? Conocer al Padre. Si tú conoces a Dios como un Dios que te ama, no como un Dios de juicio, no como un Dios exigente, no como un Dios que te dice esto no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Y muchas veces caemos en esa religiosidad, en ese legalismo. Y, es que el ser cristiano es no, o sea, ¿quién te dijo eso? Ahorita me estoy acordando, ¿verdad? De que una chica me decía, pastora, le voy a confesar algo en mi corazón. Y yo, santo Dios, ¿no? Y ya me dice, pastora, ¿qué cree? Que yo quiero ir a un concierto. Yo quiero ir a un concierto. Y obviamente pues no es un concierto cristiano, ¿verdad? Y yo nada más la estaba escuchando, a ver qué me dice, ¿no? A ver. Y casi le decía, yo voy contigo. No es cierto. No, pero la estaba escuchando y me decía, yo lo anhelo, de verdad, yo tengo muchas ganas de ir, ¿no? Y ya me dice, pero pues ya ahí platicando con alguna persona que pues es cristiana, me dijo que esto, lo otro, y así, ¿no? Y dice, y pues la verdad sí, tiene razón. ¿Y para qué voy a este concierto, no? O sea, ella misma se dio cuenta que pues no era nada bueno para su vida, ¿no? Y ¿sabes algo? Al hacer eso, obviamente pues no fue al concierto. Entonces, pues en ese momento ella estaba rindiendo su voluntad a Dios. Porque algo que ella estaba queriendo, algo que estaba deseando, incluso lo anhelaba así como que, me dan muchas ganas de hacerlo. Le dijo, bueno Dios, mira, a mí me gustaría, quiero, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así es en nuestra vida, joven. Muchas veces anhelamos algo y muchas veces es un no, pero no siempre es un no. La mayoría de veces va a ser un sí de parte de Dios. Pero hay que esperar y saber confiar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿Sabes? El Señor Jesucristo iba a dar, o sea, en Él estaba la decisión de dar su vida, porque Dios nunca lo obligó. O sea, Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Aquí paso. O sea, no, esto ya es mucho, ya me has pedido mucho hasta aquí. Le dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Me cuesta trabajo entenderlo, pero yo decido obedecerte. Y sabes que el Señor Jesucristo hizo lo más grande que se pudo haber hecho en la historia de la humanidad. Ese sacrificio vino a darnos vida, nos redimió, vino a darnos libertad. Y gracias a que el Señor Jesucristo dijo, sí, Señor, yo lo hago, está bien, rindo mi voluntad a ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias a eso es que hoy podemos cada uno de nosotros tener una vida nueva.
y poder conocerlo a Él, a ese Padre Celestial. Nos vino a reconciliar con nuestro Padre Celestial. En esa cruz no solamente cargó con nuestros pecados, no solamente llevó nuestras enfermedades, sino también abrió la puerta para que tú y yo pudiéramos tener una relación estrecha con ese Padre Celestial. Entonces, ¿cómo rendir mi voluntad a Dios? Conociendo al Padre. Si tú no has rendido tu voluntad a Dios, y va a ser a veces es frustrante, a veces nos va a llevar incluso a las lágrimas. ¿Sí? Mira, Dios, me está costando muchísimo esto. Así como el Señor Jesucristo sudaba gotas de sangre, me está costando muchísimo entender esto, pero yo sé que tú eres mejor que yo. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú me amas y yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Así que aprendamos hoy de nuestro Señor Jesucristo. Señor, rindo mi voluntad a ti y no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Te voy a invitar que cierres tus ojos y vamos a terminar con una oración. Y como te decía, si algo puedes quedarte el día de hoy, incluso si hay algo que todavía estás luchando, ¿verdad? O incluso no estás viviendo la vida de tus sueños, estás incluso frustrado o frustrada porque las cosas no te han salido como tú esperabas, llévalo delante de Dios. Dile, Señor Jesús, yo sé, Dios, que tú eres mejor que yo, que tú eres más bueno, Señor, que tú eres un Dios que me ama, Dios, que tú eres mi Padre, Dios. Yo puedo llamarte hoy Padre porque me has hecho tu hijo, tu hija, Señor. Y Padre, muchas veces, Señor, me he cansado, Señor, me he frustrado, Señor. Muchas veces mi vida no es como yo la esperé, mi vida no es como yo soñaba, incluso, Señor, haciendo pues tu voluntad, Señor. Pareciera que estoy viviendo algo diferente a lo que yo esperaba, Señor Jesús. Pero yo hoy aprendo de mi Señor Jesucristo. En ese monte del Getsemaní, en ese lugar y en esa agonía que Él pasó, aún en ese momento, Señor, pudo rendir su voluntad a ti, Señor. Y siendo obediente, Señor, tomó la decisión de dar su vida por mí. Cuanto más yo, Dios, cuanto más yo debo de dar mi vida, Señor, a ti, Señor. Y Padre, tal vez tengo sueños, tengo anhelos, tal vez cosas pudieran ser insignificantes, Señor, pero aún esas cosas, Señor, las rindo ante ti, Señor. Rindo mi voluntad a ti, Señor, y que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Que mi vida, Señor, reines tú, Padre. Y yo te pido muy en especial, Dios, aquellos jóvenes que han estado pidiendo, Señor, por una necesidad, por un anhelo constante en su corazón, Señor. Que en tu tiempo, Señor, tú le cumplas, Señor, ese anhelo, Padre. Y que les hagas ver, Señor, que si aún no ha llegado ese sueño, que si tal vez todavía no están viviendo esa etapa de su vida que tanto anhelan, Señor, tú tienes el control de todo, Dios. Rendir nuestra voluntad a ti es dejar de luchar, Señor. Y tal vez vamos a hacer la parte que nos toca, pero rendir nuestra voluntad a ti es dejar, Señor, de desesperarnos, dejar incluso de enojarnos, Señor, muchas veces contigo porque no estamos recibiendo lo que esperábamos, Señor. Yo hoy rindo mi voluntad a ti, Señor, y te doy gracias porque tú lo hiciste un día por mí, Señor. Porque en ese momento de sufrimiento, de agonía, me miraste a mí, Señor. Y quiero decirte hoy, Señor Jesucristo, que valió la pena. El haber obedecido a tu Padre, a nuestro Padre, valió la pena, porque hoy mi vida es transformada. En el nombre de Jesús, amén. Súper bien.